Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Agradecervos en primeiro lugar, agradecervos que estedes aquí pois un venres a 7:30 da tarde, e máis los 15 minutos de cortesía de comisiones e el partido. E nada, agradecer tamén ao Comité Comarcal do Partido Comunista de Galicia da Coruña, da comarca da Coruña, por facer este tipo de actos que creemos que é bastante importante, que empecemos a poñer xa en valor, aínda que non sexa a reforma laboral utópica que buscábamos, pero ter en conta a correlación de forzas que temos e realmente poñer en valor todos os logros que estamos conseguindo, que realmente son un avance para a clase obreira, e todo avance para a clase obreira o que nos vai a permitir é unha maior intervención sindical e unha maior creación de conciencia de clase dentro do partido, e non só a reforma laboral, sino tamén aspectos que van ir dentro da reforma laboral, como o Estatuto das Persoas Becarias ou o Documento Marco de Prácticas Non Laborais, que se chama ahora, que nos afecta sobre todo a xuventude, polas prácticas non laborais da formación profesional e da universidade, incluso os dous reales decretos, tanto 901 como 902, que regulan os plans de igualdade dentro das empresas. Ao final a reforma é algo que nos abre o abanico na negociación colectiva, pero todo o que non podamos abordar na negociación colectiva pois vaise poder abordar dentro dos plans de igualdade como as retribucións. E nada, para iso, para falar todas estas cuestións, acompáñanos Cristóbal, secretario xeral da Unión Comarcal da Coruña, logo, á esquerda de todo, Corbacho, responsable de Política Industrial da Federación de Industria de Comisións Obreiras de Galiza, e, como casi todos o conocemos, presidente do Comité da Ibérica. E, por último, Ricard, responsable de área de movimento obreiro do Partido Comunista de España, e, como dice él, solo soy un simple obrero de la SEAT comunista, como se iso agora no século XXI fose pouco, Si que trasladar as desculpas de Víctor, secretario xeral da Federación de Industria de Galiza, que por cuestións persoais hoxe non pode estar aquí. E nada, antes de darlle a palabra a Cristóbal, simplemente dicirvos que ao final, despois das explicacións, abriremos un turno de palabras para que fagades as reflexións e resolver as dúbidas que creades oportunas. Non me enrollo máis. Buenas tardes. Agradecer ao Partido Comunista que me teña invitado a saudar, porque foi a petición que recibín, ainda que despois parece que se transformou en outra cousa, encima se caen primeiras espadas dos cartéis. É certo que non traio nada preparado, polo tanto, aqueles que esperades unha intervención técnica e sesuda vades a ir francamente decepcionados da miña intervención, pero tanto que iso queda a cargo do compañero Corbacho Ricard, que seguro que traen ben estudiado. En calquera caso, tamén me advertiron fora que igual tiña que ter un tono, en certo modo, non sei se defensivo ou respaldando a reforma, porque, xa me advertiron que podía haber algún sector con certa disconformidade con respecto á reforma, que tiña certas reticencias a como se fixo. Eu penso que precisamente para entender a reforma no seu contido hai que entender tamén o momento e marcala na situación na que se deu o acordo. Porque non é unha reforma que se acordara en 10 minutos nin en 3 días. Levábamos 2 anos traballando nesa reforma. Xa no 2018 se iniciaban, despois de que se tumbara pola moción de censura Rajoy naquel momento, xa se empezou a negociar co goberno do PSOE a reforma laboral, e se acabaron acordos non quedaron fora a patronal, pero que finalmente, por circunstancias, ruptura do goberno, non se pudo firmar. Pero ali naquel momento xa se estaba falando da recuperación da actividade, a prioridade aplicativa do convenio sectorial sobre a empresa e identificación do convenio colectivo nas contratas, cuestión esta que finalmente na redacción final da reforma quedou francamente escasa e que non deu resposta ás expectativas. A partir de aí, na medida en que non se acordou, nos metimos cun ano baldío, porque pasou ese ano co goberno en funcións, onde non había prácticamente con que negociar. No 20 retomamos o diálogo social e se alcanzaron tamén bons acordos. O SMI foi un elemento clave, porque foi unha subida histórica nos salarios, e aquela derogación do 52D, que vos acordaredes de aquel artículo que permitía por concatenación de baixas
facer despidos a coste cero. Bueno, aquelo se acabou, pero despois chegou o 2020 co COVID e todo mudou. O espacio de diálogo social se centrou exclusivamente en a posta en marcha dese sistema de ERTEs que se puxo para salvagardar a actividade das empresas e a garantía das propias persoas e do mantemento do emprego. Eso nos tuvo liados nesa cuestión largo tempo e finalmente se retomou o diálogo social nun momento en que había un escenario bastante diferente aos que coñecíamos previamente. A erupción da COVID e o problema que se xerou en todo o mundo, pero fundamentalmente en Europa, tamén fixo que Europa tivera un cambio na actitude. Pasamos de aquelas políticas austericidas que utilizaron cando saímos da crisis financiera a un cambio de rumbo claro con políticas expansivas e sociais que puidemos ver e que se concretou nese reparto multimillonario no que estamos ahora a participar e que a España lle tocan, entre comillas, 140.000 millóns de euros que non van vir de balde. Eses 140.000 millóns de euros van a vir, evidentemente, con condicións. E aí entra unha das partes que teñen que ver co momento do asinamento da reforma. Non é casual, non é que sea unha coacción, pero sí que é parte de un acordo. Ese acordo que se concretou con un nombre moi rimbombante, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que se mandou desde o Estado español a Europa para participar neses fondos, pois tiña unha serie de componentes e un moi concreto, do que xa hemos falado moitas veces, que era aquel componente 23 que, entre outras medidas, plantexaba Europa que había que modificar algo que era evidente que era unha anomalía en Europa e era a excesiva contratación temporal que tiñamos en España, moi por riba da media dos restos de países de Europa. Estábamos por riba do 25-26% de contratación temporal. Había que corrixilo. Con eso, moitas outras cousas máis. Se abordaron un montón de puntos e moitos deles os tiñamos pactados previamente, porque acordáramos polo camiño a Lei de Regulación de Traballo a Distancia, se acordaron medidas de igualdade, como os planes de igualdade, a norma de igualdade retributiva, a Lei Rider, fixemos un montón de cosas polo camiño que van bien selladas a ese componente 23. Con este escenario comentado e a necesidade de que eso prosperara, pois había que buscar un acordo dentro do diálogo social que dera resposta ao resto das cuestións que estaban ben selladas a ese componente 23. E era importante contar co respaldo ou con acordo completo. Completo, quero dicir, coa terceira pata do diálogo social que a patronal. Por que coa patronal? Si non é unha exixencia de Europa, porque realmente non estaba exigindo Europa que tuvera que necesariamente que ter ese acordo. Pero sí que é certo que hai polo menos 3 condicionantes que son importantes para que o concurso da patronal e a firma da patronal estuvera nese acordo. Primeiro, porque un acordo que está asinado coa patronal ten certas garantías de evitar conflictividade. Se ti formas parte do acordo, é complicado que despois nas empresas aquela norma que acordaches se vaya a poñer en cuestión, se vaya a complicar o seu desenvolvemento. Ese un. Despois, un acordo tripartito, evidentemente, se consolida moito máis no tempo que un acordo entre partes. Quero dicir, os gobernos van a cambiar, van a mudar, é evidente, non sabemos para onde. Hai un risco certo de que haya un goberno atroz, entonces o acordo tripartito non nos vai ver de nada, porque evidentemente van a facer o que lles dé a gana, pero podería haber outras combinacións onde haya gobernos en certa medida responsables. Un goberno responsable, en teoría, non debería tumbar un acordo feito nese ámbito, no ámbito do diálogo social e co concurso das 3 partes. E despois, naquele momento, tamén era importante, de cara a Europa, non como exixencia, pero sí como unha forma de transmitir unha sensación de confianza, que aquilo que estaba trasladándose desde España a Europa era algo que transmitía certa tranquilidade, porque, ao final, ese é un elemento tamén moi importante a hora do reparto dos fondos, porque os fondos non entraron todos de golpe, como sabedes, para 9.000, tal. A semana pasada se solicitaron 12.000 deses fondos que van específicamente vencelladas a como está a funcionar a reforma laboral, están neste momento en fase de estudio, son 12.000 millóns de euros que irán acompañados de máis, pero que teñen que ir con medidas sólidas acompañadas. Eu entendo que eses 3 elementos e algún máis xustifican que nese momento
o acordo tuviéramos que aplicalo entendendo que había que rebaixar expectativas para poder contar co asilamento da patronal. Unha patronal que iba nunha posición, non vos pensedes que iba nunha posición victoriosa. A patronal nese momento se sentaba a aquela mesa fundamentalmente a salvaguardar os muebles, a minimizar o golpe. Era evidente, quero dicir, o compromiso electoral do goberno e o pacto que se fixo tiña unha premisa básica que era a derogación da reforma laboral. Ese é un compromiso que había que cumplir, de un xeito ou do outro. Cando se senta a patronal nesa mesa a negociar en que términos se adapta a reforma laboral, iban a minimizar o golpe claramente. E así foi, porque se vos dades conta, na reforma laboral non hai ningunha concesión. Pode que non toque todos os temas que nos gustaría que tivera tocado, pero non hai nada a cambio de nada. Todo o que se consigue, todos os avances que hai son a cambio de cero. Non sacou ningún beneficio a patronal desa negociación. É moi complicado entender que da redacción completa da reforma laboral se pode entender que se lle fai ningún tipo de concesión á patronal. A patronal foi ali, bueno, pois, a intentar que dentro do que se sabía que iba a acontecer, pois lle dera o menos posible. E aparte, tampouco a reforma laboral non vos pensedes que lle complica a vida a toda a extensión da patronal. Está fundamentalmente pensada para complicar a vida á parte da patronal que se dedica a facer emprego precario, que se dedica a abusar das normas. É a que está máis perxudicada por esta reforma laboral, porque aquelas empresas potentes que teñen traballadores con estabilidade, onde hai presencia forte sindical, xa está moi por riba dos mínimos que establece a reforma laboral. Non é a preocupación, seguramente, ou, bueno, con certeza, en moitas delas a estabilidade laboral tamén xa está implantada nas empresas. Está pensada exclusivamente ou necesariamente para aquelas empresas pois, que abusan e que onde anidaba o emprego precario. O acordo implica necesariamente seguir avanzando, non. Quero dicir, nós nese momento amarramos o que se podía naquele momento e deixamos moitas cousas fora, evidentemente, pero tamén darnos conta que tamén é importante os avances que se establecen na reforma laboral son exclusivamente os que hai aí, pero non hai acordos sobre outras materias sobre as que non podíamos avanzar, porque esa reforma laboral ben podía contemplar cuestións referidas ás indemnizacións, aos despidos, aos salarios de tramitación, que perxudicaran a clase traballadora, pero deso non se toca nada e, polo tanto, non se acorda nada e non se amarra nada. Son temas que quedaron sin falar, bueno, se falaron, pero non se acordaron, e esos temas nós temos que seguir con a nosa folla de ruta e conseguir unha derogación completa, pero seguramente non, como decía Unai, non unha derogación tumbando do 12 e volvendo á situación anterior, senón esa derogación por elevación, pensando en que hai cuestións previas á reforma 2012 que tampouco funcionaban, que non funcionaban. O problema de temporalidade non é exclusivo da reforma laboral de Rajoy, que problema xa o tiñamos de antes, e o que se fixo con esta reforma precisamente foi atacar ao núcleo da temporalidade, que explicarei un pouco despois cando toque. Que deixamos fora que nos interesaría que aparecera? Fundamentalmente, do que máis se queixa xente, o tema dos despidos. En materia de despidos, pois efectivamente, as indemnizacións se baixaron con a reforma e non se tocaron, os salarios de tramitación seguiron sin estar aí, e son importantes, as causas obxectivas para os despidos, tanto individuales como por ERTEs demais, pois efectivamente se flexibilizaron. Hai temas que habería que volver a tocar. Tampouco hai solucións para mellorar o traballo a tempo parcial, que é un problema grave, tampouco se toca, nin se fala de eliminar a distribución irregular da xornada. Hai moitas cuestións que quedaron aí no aire e que hai que retomar. Efectivamente hai que retomar, non renunciamos a retomarlas. Que nadie entenda que o asinamento da reforma laboral implica que é un todo ou un nada. O asinamento é, a partir de aquí, empezamos a falar. Isto que podemos conseguir co apoio da patronal ou co respaldo da patronal, e a partir de aí empezaremos a traballar. A estrategia que se utilizou, que se perseguía fundamentalmente, había moito sobre o que traballar, pero se centrou, se buscou priorizar fundamentalmente e mellorar as condicións dos máis precarios, volvendo ao despido. De pouco lle vale a alguén discutir se son 33 ou 45 días por ano traballado, cando tes contratos dun día, de 3 días, de 6 días, na indemnización non supón absolutamente nada. Efectivamente, aunque leve 30 anos traballando, si lle supón unha diferencia, pero cando estás preocupándote dos que teñen a situación máis precaria, pois ese non é o elemento principal. Se tes que escoller, pois seguramente sea máis importante
e conseguimos acadar que outras cuestións que non sendo menores, que non o son, e sendo importantes, pois non lle arranxan a vida a xente que está pasando peor. Cales son os obxectivos que alcanzamos coa reforma laboral? Fundamentalmente 4. Mellorar o sistema dos contratos formativos e prácticas profesionais. Por outro lado, recuperar o poder da negociación colectiva, todos lo sabedes, o tema da recuperación da ultraactividade, que, na práctica, aínda que supuso algún problema, tampouco foi o elemento capital do problema da reforma laboral de Rajoy, porque, a contractualización das condicións por sentencias e demais fixo que tuvera un problema, non tampouco exagerado, pero sí a prevalencia do convenio de sector sobre o convenio de empresa, que aí onde empezaron a aparecer, como vos acordaredes, todas estas empresas de subcontratas que suscribían un convenio con 2 traballadores en Cáceres e pretendían facerlle dar validez nacional, que provocou un sinfín de reclamacións judiciais, sentencias, anulacións de convenios e demais. Eso estuvo aí. Agora, en principio, coa reforma laboral, esa cuestión queda resolta, non debería dar máis problemas. Despois, hai outro tema capital que é o de dar alternativas que non estaba contemplado na norma anterior tampouco. Non é unha cuestión de derogación, sino de derogación por elevación, de buscar alternativas que non existían antes da reforma 2012, cando a situación das empresas se complican, cos cambios que está habendo ahora mismo dentro das empresas, por cuestións de digitalización, de cambio de método productivo e demais, as empresas teñen que pasar por momentos complicados. Cal era o sistema, cal era o elemento que utilizaban as empresas tradicionalmente para soportar esas situacións? Fundamentalmente os despidos, botar a xente á rúa. Ahora hai un sistema novo, o sistema Rede, que ven un pouco, que, bebe do sistema de ERTES que se montou na COVID-19, que ven a dar sustento, e ven a dar certas garantías, e ven a dar tranquilidade ás empresas para que poidan superar eses procesos de reestructuración sin ter que botar a xente á calle, que tamén resulta moi importante nos tempos que corren. E despois o elemento capital, desde un punto de vista, isto é moi individual, o tema de combatir a temporalidade. O cambio máis importante que trouxe a reforma laboral é recuperar a causalidade dos contratos, recuperar que o contrato ten que ser por algo. Non vale facer contratos temporales porque me apetece, porque quero precarizar, porque prefiro ter a xente esperando a cola e ir cambiando de un a outro, sino que ahora mismo, se queres ter un contrato temporal, ten que ser por unha cousa moi concreta, ten que ser por unha causa moi concreta. Senón, o contrato por norma, o contrato normal, o contrato que se está vendo, ademais, que efectivamente así, é o contrato indefinido. Ese é o que ten que imperar. E aquel que queira ter un contrato eventual, pois terá que ver que lle encaixen, se limitan xa as causas, a causas moi concretas, e se acotan tamén o tempo, o espacio no que unha empresa pode tirar de contratos eventuais, co cual na práctica, porque estamos a ver, porque recentemente salieron as cifras da contratación, e pasamos de unhas cifras por debaixo do 10% de contratos de carácter fijo a superar o 50% nestes primeiros 4 meses do ano. E isto vai ir a máis, porque encima, a aplicación tuvo aí unhas decalaxes que todavía vamos a ver en que acaba. Canto van a durar os contratos fijos? Vámoslo a ver. Pero tamén a propia reforma laboral establece unha revisión ao cabo dos anos na que se vai a valorar se efectivamente ten os efectos que se perseguían, e de non ser así, se retomará a negociación e se buscará implementar medidas novas, e iso está comprometido na propia norma. E ademais dá outras cuestións a maiores, como é o de endurecemento do castigo ás empresas que incumplen, que hasta ahora era moi barato incumplir. A partir de agora as sancións se multiplican, o control se multiplica, e vai ser moito máis complicado que as empresas tramposas, as empresas precarias sigan exercendo esa presión para os traballadores. Cal é o noso resto, desde o meu entender? O noso reto é vigilar, exigir que se cumpla a norma. A norma é nítidamente boa, millorable evidentemente, pero estamos no traballo de mellorar. Ahora mismo temos que estar nas empresas, vigilar que efectivamente a norma se cumple, tratar de acadar acordos de conversión de traballadores eventuais e indefinidos, que parte do noso traballo, combatir onde se poida a externalización. Ese é o traballo que temos que facer agora dentro das empresas. Pero o futuro está por definir. Non se frena na reforma laboral o interés en seguir avanzando. Hai nada, no 1 de maio anunciaba Yolanda o Estatuto do século XXI. Vamos a ver con que mimbres se monta ese estatuto. Se fala de participación nos consellos de administración das empresas. Hai elementos novos que se poñen en riba da mesa. Seguimos traballando.
non está nada cerrado. Seguramente haya xente, bueno, pues que non lle gustara o resultado da reforma, pero ao meu entender, e o do sindicato, era a reforma que podíamos conseguir con eses mimbres nese momento, coa correlación de forzas e coa presión que tiñamos do entorno. Eu penso que é unha reforma boa, seguimos traballando en millorala, e non vos vou dar a chapa máis, porque ao final era saludable e acabo alargando aquí. Bueno, nada máis. Despois da intervención de Cristóbal, que fixe un repaso contundente de todo o que abarca a reforma laboral, desde como se xestou hasta como se está aplicando e cales son os seus resultados, pois bueno, creo que nos vai a pisar a todos un pouco en todo o que vamos a ter que dicir despois dele. Bueno, eu vou facer a miña intervención en castelán, porque, bueno, por diferencia tamén a Ricard, e porque os apuntes os teño en castelán, vale? Entón, pois, para non trabucarme moito, pois vou a facer un castelán. A ver, o decía Cristóbal, eu son de Comisións Obreiras, e eu teño que dicir que eu considero a esta reforma laboral pois que cumple uns aspectos esenciais que se buscaban, como é acotar a temporalidade dunha forma contundente. E esa temporalidade, como dixo Cristóbal, pois estaba en decembro, bueno, estou falando en galego, buscaba en diciembre, pois estaba en diciembre con un 10%, febrero un 15%, marzo un 21%, abril un 31%, está ahora en mayo, bueno, está ahora en mayo un 48% más o menos. Los resultados están ahí, incluso hay del partido de este país de derecha, ultraderecha, pues están pronunciando incluso, pues como fue el Ayuso o el Juanma Bonilla, pues a valorar positivamente lo que está consiguiéndose con esta reforma laboral. No así nuestro nefasto expresidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, que al final pues, valoró pues, estos datos de manera sin entrar en profundidades y haciendo pues un feo a estos resultados, ¿no? Vamos a ver, esta reforma laboral desde el año 1980 es la reforma que toca más profundamente los derechos de los trabajadores. Hay unos aspectos, sobre todo, yo diría que había que valorar, ¿no? Los contratos temporales. Es mucho más difícil ejecutar hoy un contrato temporal sin entrar en un fraude de ley. Casi todos los contratos a día de hoy se están mirando con lupa y es más fácil que cualquier tipo de estos contratos pues entre en fraude de ley, con lo cual pasaría a ser, en su caso, pues un contrato indefinido. Esa es una de las ventajas de este tipo de esta reforma laboral. El tema de la contratación, de la subcontratación también es un tema importante. Un ejemplo claro es el tema de las Kellys. Las Kellys, personal de seguridad o personal que hacía pues, contratos de servicios, pues las empresas creaban sus propios convenios muy precarios, incluso llegando a acuerdos con ciertos representantes trabajadores que, si se les puede llamar así, ¿vale?, contratados para la causa, y al final estaban cobrando salarios de miseria. Con esta reforma laboral es imposible a día de hoy hacer eso, porque tienen el convenio del sector, el convenio de su servicio que los protege, ¿no?, de estas prácticas. También hay un dato importante. La Inspección de Trabajo se le ha dado unas competencias grandes en todo lo que es perseguir este tipo de contratación y
y estas prácticas. La Inspección de Trabajo entra de oficio ya en vigilar todas estas situaciones, y las sanciones van desde los 1.000 a los 10.000 euros por cada uno de los trabajadores. Eso es importante, es muy importante, porque pasamos a tener pues una incidencia grande de la Inspección de Trabajo en todo lo que es conseguir el acotar pues este fraude de ley, ¿no?, que se estaba cometiendo. Después hay un tema importantísimo, que es el tema de la ultraactividad, que es otro aspecto clave de esta reforma laboral. Un ejemplo claro, por ejemplo, puede ser lo que pasó en Endesa, ¿no?, que es un conflicto que conozco, y que, bueno, que al final en este conflicto se entró en un desamparo legal que se terminó cargando pues los derechos sociales de los pasivos. Con esta reforma laboral se busca equilibrar la negociación colectiva, bastante desequilibrada por la reforma del PP, ¿no? Aunque el Estatuto de los Trabajadores no permite, limita que se pueda, limita la legitimidad, ¿no?, del representante de los trabajadores, pero sí ayuda a equilibrar esa correlación de fuerzas entre la empresa y la representación de los trabajadores. Aún así, deja margen para recuperar el salario y la jornada dentro de la prevalencia de los convenios de empresa, y es sumamente importante la aplicación de los convenios del sector en el tema de la subcontratación y la subrogación. Hay que destacar de esta reforma que no está acabada. Se presentó la creación, como decía Cristóbal antes, pues bueno, de este Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, en donde Comisiones Obreras está trabajando y presente para darle contenido, y queremos el contenido que queremos, y queremos potenciarlo. Tampoco nos podemos olvidar de otras que no se están hablando mucho, de otras situaciones de la reforma laboral encubierta que hubo antes de la de diciembre, ¿no? Yo me acuerdo del artículo, de la derogación del artículo 52.d, que eran esas bajas justificadas y de asentismo que hacían que en plena pandemia se estuviera abusando de esa cláusula para despedir indiscriminadamente a las trabajadoras y trabajadores. Y después hay otro artículo importantísimo que no está metido dentro de la reforma laboral, que es el artículo 315.3. La derogación de ese artículo es importante, no solo para los trabajadores, sino para quien defiende sus derechos, que tenemos que salir a la calle y movilizarnos para conseguir el tener el mejor escenario posible para los trabajadores, ¿no? Como dije al principio, es la reforma para los trabajadores precarios, sobre todo. Entonces, no se trata muchas veces de conseguir las cuantías de las indemnizaciones, ¿no?, sino que no se lleven a cabo los despidos. Y en esa dinámica es en donde trabaja pues esta reforma laboral. Y creo que queda mucho margen aún de mejora, y creo que hay que seguir trabajando a futuro en ella. Creemos que no es una derogación, sí es una reforma, pero entendemos que es la primera velocidad de una reforma contundente que estará por desarrollarse más adelante. No me voy a extender más porque Cristóbal lo explicó estupendamente. Vengo de, como se suele decir, de paracaidista, ¿vale? Sin haber pegado ningún salto, me metieron aquí y nada. Se echa, desde los que vivimos conflictos importantes, se echa también en falta pues una contundencia grande en la reforma hacia escenarios de ERES, en donde las empresas están teniendo toda la impunidad del mundo para ejecutarlos, incluso con previsiones a futuro de lo que puede pasar y pudiendo vulnerar la realidad
para presentar EREs y llevarlos a cabo, como digo, con toda la impunidad del mundo. Pero bueno, hay tiempo y se ha iniciado un camino y esperemos que esto cuaje y que por el bien de todos se siga recorriendo en esta reforma laboral para tener los mejores derechos para todas y todos nosotros. Nada más, muchas gracias a todos y encantado de estar aquí. En primer lugar, agradeceros la invitación. Creo que, además, en unos tiempos convulsos, complejos, ¿no?, que parece que no, pero ya llevamos 2 años, más de 2 años de pandemia, que esto no había ocurrido en más de un siglo, más luego todo lo que sale derivado, ¿no?, de la pospandemia, ¿no?, de la situación sanitaria, a la situación de falta de suministros, a la situación de escasez, a la subida de inflación, a la guerra y, evidentemente, pues una situación dramática, traumática a nivel mundial, ¿no? Y hay que tener presente que este gobierno se ha tenido que enfrentar a todo eso, ¿no? Y eso es una cuestión que hay que tener presente. También tenemos que tener presente que el movimiento sindical, el movimiento obrero, nos hemos tenido que enfrentar en esas condiciones, ¿no?, con la situación que ha significado a nivel de ausencia de la movilización, a la dificultad o la limitación para las movilizaciones. Y sabemos que con la movilización social nosotros y nosotras somos más fuertes. Y en las actuales condiciones, pues eso pues, nos ha limitado de una manera importante, ¿no? Aún así, tanto las fuerzas sindicales como políticas nos hemos crecido en momentos de tremenda dificultad para llegar a millones de trabajadores y trabajadoras que así lo necesitaban, ¿no? Y creo que hay que contextualizar la reforma laboral en esa situación, porque si no, no la entenderíamos, ¿no? Y además, con todo lo que ha venido de antes, porque hay aspectos de la reforma laboral que han sido probados en la propia pandemia y se han introducido y han funcionado, ¿eh? Y creo que por eso es importante, ¿no? Yo sí que quería hacer una serie de preguntas que nos deberíamos de responder. Yo creo que lo tenemos bastante claro, pero que son significativas, ¿no?, sobre todo las respuestas. Si esta reforma laboral no hubiera salido adelante, ¿cuál estaría vigente? Estaría vigente la de Rajoy. ¿Eso sería un avance o sería un retroceso? Esas son las reflexiones que nos tenemos que hacer, ¿no?, que creo que son importantes situarnos, porque depender del camarada casero, de un diputado del PP que se equivocó votando, dice mucho de la situación a la que nos podríamos haber enfrentado. Imaginémonos que no hubiera habido ese error y los 2 diputados de UPN hubieran votado en contra y hubiera salido derrotada esta reforma laboral. Posiblemente el fin de este gobierno, una derrota del movimiento sindical, una derrota de la izquierda y una derrota para la clase obrera, porque seguiríamos con la reforma laboral del Partido Popular, de Rajoy. Eso es una cuestión que creo que es importante situar para saber lo que había en juego. ¿Esta reforma laboral significa un retroceso en derechos o un avance? Yo creo que los compañeros han situado claramente, ¿no?, las cuestiones que creo que son importantes. Y además es que los datos hablan solos. Se establece la contratación indefinida como norma. Que tal vez eso no parezca muy importante. O tal vez eso sea humo, maquillaje o muchas cosas que se han situado. Pero es que estamos hablando de que en el mes de abril el 48% de la contratación es indefinida. El 48% de la contratación. Se ha pasado de un 10% a un 48%. Eso tal vez no sea importante, pero para sectores que han estado condenados a la precariedad más absoluta, a la rotación en contratos temporales, con una pistola en la cabeza y una fecha de caducidad,
con lo que eso significaba, sobre todo para la juventud, las mujeres y los migrantes, de no poder reivindicar sus derechos, porque no se podían sindicalizar. Eso es una oportunidad inmejorable, porque con esa estabilidad nosotros podemos entrar a determinados sectores que antes era más difícil. No quiere decir que eso lo vaya a hacer solo, evidentemente, lo tendremos que hacer, pero nos lo pone en mejores condiciones. ¿Lo tenemos que aprovechar? Claro que lo tenemos que aprovechar. Y eso es un elemento esencial en esta reforma. Lo decía el compañero Corbacho, es una reforma muy pensada para los sectores más precarizados, que hemos de recordar que están en 1/3. Y además, el relevo generacional. O no lo vemos en las organizaciones políticas, o no lo vemos en las organizaciones sindicales. ¿Qué relevo tenemos? Tal vez las limitaciones que tenemos tienen que ver mucho también con las condiciones de trabajo en las que se están, que impiden o dificultan la organización sindical, porque para eso estaban. Y creo que esa es una reflexión política y estratégica de esta reforma. Otros aspectos, y aquí es donde ya nos encontramos con el primer atasco, porque recordemos una cosa, esta reforma ha tenido bastante consenso en las organizaciones sindicales, sobre todo la Comisión de UGT, que somos las más representativas y las que hemos acordado la reforma. Pero en esta situación la patronal está más dividida que nunca, ¿o no? La patronal de la hostelería, la patronal del sector del automóvil, la ANFAC, la patronal catalana, la patronal madrileña. Prácticamente el señor Garamendi lo pasó muy mal. Yo hice una ironía, pero es que le hemos montado el sector crítico a la patronal. Pero es verdad, nunca ha estado tan dividida, porque ha tenido serios problemas. ¿Por qué? Bueno, porque en toda negociación se utilizan todos los mecanismos. Y los mecanismos, pues es, por un lado, en un acuerdo del todo o nada, sabemos que es nada. Y como no se va a conseguir todo, hay que priorizar. Y también hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Y las cartas sobre la mesa también son, pues, que el dinero de los fondos europeos lo va a gestionar el gobierno, en gran medida. Y eso la patronal también lo sabe. El palo y el azucarillo. Y entonces, para que entren a los acuerdos. Y era importante, claro, porque eran condiciones que también venían de la Unión Europea. Y creo que eso es un elemento sustancial para colocar las contradicciones a la patronal y sacar el mejor acuerdo posible, que eso es lo que hacemos los sindicalistas, priorizar para sacar el mejor acuerdo posible y no colocarnos en los dilemas del todo o nada para acabar en la nada y que todo siga igual, la reforma del Partido Popular de Rajoy. Creo que eso es otro elemento a tener presente. ¿Dónde tenemos el atasco? Ya lo tenemos en la negociación colectiva. Como hay ultraactividad, que parece que no es importante, pero ultraactividad indefinida, quiere decir que siguen vigentes las condiciones consolidadas como derechos consolidados en los convenios, y partimos de ahí, no de convenios en peores condiciones, o incluso pues, en convenios de empresa, convenios multiservicio, donde se habían especializado determinadas empresas, la prevalencia de los convenios sectoriales, de los convenios de actividad en empresas subcontratadas, para que fueran con o los de la empresa, de la actividad de la empresa principal o del sector. Y con eso estamos en contra de contradicciones. ¿O no significan esos problemas la negociación colectiva que nos encontramos ahora en el acuerdo interconfederal? ¿Por qué la patronal se han roto las negociaciones? ¿Por qué se niegan a meter las cláusulas de revisión salarial? Porque ahora saben que nosotros tenemos una capacidad de negociación mayor y por eso la patronal, claro, la reforma laboral le hace daño y la estamos utilizando. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque evidentemente las cosas no llegarán por fruto maduro. Ahora tenemos herramientas y tenemos que utilizarlas y llevarlas a las empresas y a los sectores para mejorar las condiciones de trabajo con esas nuevas herramientas. Y creo que eso es otro elemento esencial de esta reforma y que sí hay que situar, ¿no? El tema de los ERTEs.
En la época de Rajoy, creo que fueron 30 y pico mil o 60.000, como mucho, en la época de la crisis del 2008, trabajadores y trabajadoras que fueron en ERTES. En esta etapa fueron 3,6 millones. El 97% han vuelto a su puesto de trabajo. ¿Por qué tenemos ahora 20 millones récord histórico de afiliados a la Seguridad Social? Más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho una política de protección del empleo, porque no es lo mismo tener el contrato suspendido que rescindido, que es lo que pasó en la anterior etapa. ¿Es lo mismo aquello que esto? Pues eso es lo que se ha introducido en la reforma laboral como norma. ¿Nos perdemos en el debate de la indemnización? Que es importante, claro que sí. Pero más importante, ¿sabéis cuál es? El de las causas del despido. O el de atacar la negociación, los despidos en la negociación colectiva. Y tener capacidad de intervenir ahí. Y eso se tiene en los ERTES, como se ha demostrado en la pandemia, ¿vale? Además, que evidentemente habrá que situar cuando se hable de la del nuevo estatuto de las personas trabajadoras para el siglo XXI. Que eso es otro elemento que habrá que situar, pero no nos perdamos. ¿Por qué? Porque si hablamos en cantidades de despido, estamos hablando en los términos del pesetero. Y si hablamos de atacar las causas, estamos hablando de la negociación colectiva y de ir frente a los despidos. Y en vez de hablar del coste del despido, hablar de que no haya despidos. O de tener capacidad de intervenir para que no se puedan dar, o por lo menos que la patronal no lo pueda hacer con total impunidad. Eso es otro elemento importante a nivel de la negociación colectiva. Otro elemento, la capacidad sancionadora de la Inspección de Trabajo, que no viene de nuevo. La que se ha metido en la reforma, sí, que ya no es colectiva. Ahora la norma es el contrato indefinido y se tiene que justificar el temporal. Y por lo tanto la precariedad y la rotación, esa que se daba en muchos sectores. Y eso creo que es importante situarlo. Ahora la sanción es individualizada. Y a sanciones de hasta 10.000 euros por fraude individualizado. Si hay 300 contratos fraudulentos, pues son 300 sanciones. No es lo mismo. No es lo mismo. Y sabemos que la Inspección de Trabajo no actúa de la misma manera ahora que hace 10 años. Y eso ya lo hemos visto con la anterior legislación incluso. Que ya con la anterior legislación se hicieron más de 300.000 contratos temporales a fijos con la anterior, por la Inspección de Trabajo actual. Porque algo estamos haciendo y algo tenemos que explicar como estando en el gobierno. Y eso hay que ponerlo en valor. Y creo que es importante que lo situemos porque es el trabajo conjunto del movimiento sindical con la administración. Desde la movilización, desde la denuncia y desde los instrumentos legales. Lo que históricamente decíamos, siempre hemos dicho, un pie en la calle y otro pie en la institución. Y defender los intereses de la clase obrera de la mejor manera. Creo que eso es importante, ya lo hemos visto. Si acabamos de tener un debate no hace mucho, la Feria de Abril, ¿o no? Y ese debate, ¿a quién ha puesto en evidencia? ¿A quién ha puesto en evidencia? ¿Y quién ha defendido los intereses de la clase obrera? Creo que eso es un elemento significativamente importante, ¿no? ¿Quién está colocándose al descubierto? Hay que cobrar 400 euros y trabajar 16 horas. Pero, hombre, la ley, el Estatuto de los Trabajadores, el actual, que habla de 12 horas de descanso entre turno y turno, ¿vale? Pues eso, ese debate se ha tenido en la sociedad. ¿Quién lo ha generado? ¿Por qué? Porque hay una reforma, porque hay una actuación del gobierno, porque hay una inspección de trabajo. ¿Y quién la lidera? ¿Qué estamos haciendo? Pues algo estaremos haciendo bien. Se llama lucha de clases. Lo que decía antes, aprovechar los instrumentos que tengamos para sindicalizar a sectores que habían estado condenados a la precariedad y, por lo tanto, que tenían una tremenda dificultad para organizarse. ¿Por qué? Porque si logramos organizar a esos sectores, esa será la condición para aspirar a nuevas reivindicaciones, porque tendremos más fuerza, no porque no la vaya a regalar nadie,
ni porque alguien esté mejor en el gobierno o peor. Si podemos tener a los mejores en el gobierno, pero si no tenemos fuerza social, ¿qué vamos a hacer? Nada. Un pie en la institución y otro pie en la calle. Esa es la estrategia, y eso es el camino que tenemos que seguir, que yo creo que es al final prepararnos para las próximas batallas, como otras que son esenciales. Y lo decía el compañero. Al final, tenemos una movilización sindical el 21 de junio por la industria. Porque otro elemento que ha quedado patente en la pandemia es la dependencia extranjera, del capital extranjero. Somos un país de especuladores y rentistas donde el sector público pinta lo que pinta y evidentemente necesitamos transformar el modelo productivo, eso que se habla tantas veces. Hacer producto propio, soberanía industrial. ¿Y eso cómo se hace? Hay unos PERTEs, ¿no? Hay unos fondos europeos, pues hay que apostar para eso. Una reindustrialización. No éramos capaces en la pandemia ni de hacer mascarillas. Las tuvimos que hacer de forma voluntaria. Trabajadores y trabajadoras que tuvimos que cambiar las capacidades de producción. Hasta para hacer respiradores. Utilizando motores de limpia parabrisas. Y eso me enorgullezco de mis compañeros de trabajo. Y también nosotros, que ayudamos desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista político para que eso se llevara a cabo, en los peores momentos de la pandemia. Porque quien hace funcionar las ruedas de la historia es la clase obrera, y se ha de demostrar en esta pandemia, y eso tenemos que reivindicarlo más que nunca, y con la cabeza bien alta. Y yo creo que esos son elementos para situarnos de cara al futuro y a la ofensiva, con la reforma laboral y con lo que tenga que venir más adelante. Y por último, porque, insisto, escudo social, subida del SMI, más de un 30%, el artículo 135, los ERTES, todas las políticas que se han implementado, la inspección de trabajo, la reforma laboral, la ley Rider y los proyectos y los procesos que tengan que venir más adelante. Además, tenemos otro elemento que es clave, y es en la situación que nos encontramos con la guerra. La situación que nos encontramos con la guerra, que está generando una polarización mundial hacia una nueva guerra fría. Por la expansión de la OTAN, por la situación, por la guerra en Ucrania, y evidentemente tenemos que buscar algo que es propia marca de los comunistas en la historia. Y lo digo como miembro del Partido Comunista, que ha sido la lucha por la paz, porque ese es principio esencial de nuestro nacimiento. Porque en la guerra perdemos los pueblos y nosotros priorizamos la lucha de clases. Por eso es elemental la lucha de clases, y en este 1 de mayo creo que hemos empezado a poner por delante los elementos que nos interesan frente a los aires de nacionalismo, los aires de enfrentamiento entre los pueblos y los aires de que solo hacen que alimentar en esta coyuntura a la extrema derecha y a la derecha. Y recordemos una cosa, hace años nos imaginamos que hubiera partidos de extrema derecha en toda Europa en los parlamentos con una representación como la tienen ahora, incluso estando en gobiernos. Pues imaginaros lo que puede venir. Y eso es un peligro real. Porque hay cuestiones que estamos retrocediendo y parecen más bien los años 30 del siglo pasado. ¿Estamos nosotros en las mismas condiciones a nivel de fortaleza que el siglo pasado que este? Por último, quería recuperar alguna cuestión, porque soy un poco de Dimitrov, creo que de cara a nivel político, desde los movimientos obreros, el movimiento sindical, se habla ahora de unificar a la izquierda. Hemos visto el ejemplo de Francia y se están dando pasos en ese sentido. Eso es un elemento importante, ¿por qué? Porque para que la clase obrera pase a la ofensiva, para que los pueblos no acaben en un enfrentamiento, sino para que se imponga la solidaridad internacional, necesitaremos que la izquierda y el conjunto del movimiento obrero empecemos a dar pasos en ese sentido, poniendo por delante nuestros intereses, porque somos los únicos interesados frente a los intereses de la patronal en los que nos quieren enfrentar. Gracias.